El municipio de Quito anunció que cada 2 meses se rotará el número de placa en la medida Hoy No Circula para evitar que el parque automotor de la capital crezca, ya que muchos quiteños han empezado a adquirir un nuevo automóvil a fin de evadir la medida de restricción vehicular. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Todavía no se conocen cifras, o al menos no se ha evidenciado la compra de más vehículos para, de alguna manera, por las clases pudientes de la ciudad, obviamente, para de alguna manera no verse afectado, como la mayoría de ecuatorianos, con el Hoy No Circula, y mientras un vehículo tiene la restricción vehicular, pues con el otro se moviliza. No obstante de aquello, ese fue el argumento, o uno de los argumentos que se arguyó por parte del municipio capitalino para, a más de extender la restricción vehicular a un día completo en la práctica, rotarlo por días y números de la placa de cada automotor. Está con nosotros ahora mismo el licenciado Marcelo Larrea, él es director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, de la CAPEIPE, para analizar el tema desde la perspectiva de ese gremio. Licenciado Larrea, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, para mí siempre es una alegría y un honor estar con ustedes. Gracias. ¿Cómo han analizado este tema, la afectación? Ustedes, la CAPEIPE, la cuantificaron económicamente a la extensión de la restricción vehicular. Efectivamente, cuando el alcalde de Quito anunció la medida, nosotros advertimos con anticipación incluso al anuncio de la medida, que esta pone en riesgo alrededor de $304 millones de la capacidad productiva solamente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, lo cual implica además poner en riesgo 7,000 puestos de empleo directos y alrededor de 21,000 puestos de empleo indirectos. Y pedimos al alcalde Yunda que tenga la sensibilidad de comprender las afectaciones económicas que esto significa para el conjunto de la ciudad, porque el incremento de costos, la pérdida de empleo, al final del día pagamos todos. Y ahora, ¿de qué forma en que se convierta ahora rotativo va a empeorar esta situación? En efecto, lejos de mejorar los problemas que ha ocasionado el Hoy No Circula, el aparato productivo de Quito, los profundiza. Y claro, hay que considerar además de que el parque vehicular que moviliza el aparato productivo de Quito es apenas el 4% del parque total, de manera que una exoneración o una exención no ocasionaría ninguna modificación fundamental de los objetivos de la medida. Pero ya tenemos algunas semanas de la medida y los resultados están a la vista. La disminución de la circulación vehicular es mínima, hay días que es un poco mayor, hay días que es un poco menor, pero no logra de ninguna manera resolver ninguno de los problemas fundamentales. ¿Los profundiza por qué? ¿En base a qué su comentario de que ya la situación del Hoy No Circula, y como usted nos había comentado, tiene estas afectaciones, pero por qué los va a profundizar el que sea la medida en horario rotativo? Fundamentalmente porque implica una reprogramación cada 2 meses de los procesos de las actividades. De las actividades productivas. Por ejemplo, también. Provisión de materias primas a los centros productivos, a las fábricas, distribución de los productos, y eso implica costos necesariamente. Y esos costos que se incrementan siempre termina de pagarlo el consumidor final. De manera que tiene un efecto es decir, que va a haber un encarecimiento de productos. Naturalmente, tiene un efecto directo que asfixia además a un sector productivo que tiene condiciones difíciles dada la situación de crisis que enfrenta la economía del país, que es absolutamente inoficioso. Y se podría o se pudo haber resuelto a través de una exención para que es obvia además y que existe en todas las legislaciones del mundo. Cuando hay un estado de emergencia y un país está en guerra, no se le ocurre prohibir la circulación de los vehículos que abastecen de alimentos, por ejemplo, porque las ciudades y la gente vive todos los días y se alimenta todos los días. De manera que esta es una medida realmente inaudita, ¿no? Se nota que no la han pensado, que en lugar de tener una Secretaría de Movilidad, lo que tenemos ahora es una Secretaría de Inmovilidad, porque son condiciones elementales. En cualquier país del mundo lo que menos se toca, incluso en una situación de guerra, como lo he dicho, es precisamente las actividades del sector productivo. Ahora, más allá de cuantificar una eventual pérdida económica por la aplicación de esta restricción vehicular, y lamentar la confusión al menos que puede crear o los contratiempos que puede generar esta restricción vehicular,
ustedes no pueden hacer más que acatar lo que la autoridad de la ciudad lo decide. Bueno, hemos planteado al municipio la necesidad de que existan exenciones claras, que son lógicas y obvias, cualquier persona las puede comprender. Asistimos a reuniones con la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del municipio de Quito, y fueron acogidos los argumentos que presentamos, fueron acogidos inclusive por los funcionarios técnicos de la Secretaría de Movilidad y de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que al principio tenían una cierta hostilidad, pero dada la contundencia de los argumentos, sugirieron que se emita un instructivo para que se garantice la circulación del parque vehicular del sector productivo, que involucra no solamente a los vehículos que son propiedad de las distintas empresas, sino que involucra además a todas las asociaciones de transporte liviano, que garantizan la provisión de bienes y servicios y de insumos al conjunto de la ciudad. Y como he señalado, es apenas un 3-4% del parque automotriz de la ciudad. Pero a pesar de que hubo el compromiso, en una sesión en la que estuvo presente el delegado del alcalde, el doctor Uvidia, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, y una representante de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y se comprometieron la semana pasada en emitir ese mismo día un instructivo, no lo han emitido. Y en consecuencia nos vemos en la obligación de iniciar las acciones constitucionales para proteger a la ciudad de Quito, no solamente a su sector productivo, de medidas que son claramente violatorias de principios fundamentales. ¿Van a presentar una demanda de inconstitucionalidad a esta medida? Así es, no encontramos ninguna otra salida. No tiene sentido que la ciudad sea castigada con un riesgo de pérdidas de 304 millones de dólares, que el fisco sea castigado con una disminución de ingresos proyectada en 75 millones de dólares. Ese es el margen de riesgo que tenemos, y que miles de trabajadores pierdan su empleo. Eso no tiene ningún sentido. Y esperaríamos que el alcalde Yunda, a quien nos hemos dirigido varias veces, tenga la sensibilidad de corregir cuanto antes, pero si no lo obtenemos, nos vemos conminados por la actitud de las autoridades de movilidad del municipio de Quito a hacer una acción constitucional para proteger los derechos. ¿En qué se basaría esta demanda de inconstitucionalidad? Bueno, fundamentalmente al hecho de que la libertad de tránsito, la libertad de transporte y las garantías a la actividad productiva están claramente establecidas en la Constitución. Si bien los gobiernos autónomos descentralizados de carácter municipal tienen la facultad de regular el tránsito, es obvio que la tengan, pero esa regulación se limita a poner un semáforo, se limita a prohibir la circulación de vehículos en determinadas horas. Es absurdo que el transporte pesado pase, por ejemplo, por escuelas de niños, y se refiere a ese tipo de regulaciones, pero de ninguna manera a prohibir y a asfixiar la vida normal de una ciudad. Y hay otro elemento sustantivo colateral que es muy importante observarlo. En ningún país del mundo las medidas de pico y placa, o esta que se han inventado ahora del hoy no circula, han tenido ninguna eficacia. ¿Por qué? Porque las ciudades son seres vivos. Nadie lleva 5 veces al niño a la escuela, ni visita a sus padres 20 veces al día porque tiene libertad de tránsito. Va las veces que tiene que ir. Nadie va 20 veces al trabajo a la misma hora o a distintas horas. Va las veces que tiene que ir. Nadie multiplica la capacidad de suministro, por ejemplo, de pan en todos los barrios de la ciudad porque hay libertad de tráfico. No, la ciudad tiene un orden que es natural y que obedece a sus necesidades vitales y vive como tiene que vivir. Por lo tanto, estas medidas artificiales y administrativas carecen de eficacia. En Bogotá ha funcionado el tema del par impar, y lo que ha ocurrido es que se ha duplicado el parque automotor, pero nada más. Si se elimina el par impar en Bogotá, ocurrirá lo mismo que ocurre todos los días, y lo estamos viviendo en Quito. Si deberíamos observar una reducción del tráfico vehicular de un 20%, y el índice no llegará al 3 o 4%. Pero eso es supuestamente lo que quieren resolver con este horario rotativo. Bueno, que crezca el parque automotor. Claro, ellos están planteando eso, pero el parque automotor en Quito ya creció. El pico y placa se originó en el 2010 y de ahí acá han transcurrido 8 años y se ha multiplicado el parque automotor. De manera que hay determinadas personas que están adquiriendo nuevos vehículos dadas las contingencias, pero realmente es marginal. La medida, más que prevenir el crecimiento del parque automotor, lo que está haciendo es generando muchísimas especulaciones que se escuchan en toda la ciudad respecto a que el propósito de la medida no es ni la repavimentación, ni la disminución de la contaminación, ni la disminución del tráfico, sino incrementar los ingresos por multas, lo cual es absolutamente inadmisible. Esa fue la lógica por la cual el alcalde Barrera perdió las elecciones para su reelección.
El gran éxito de la campaña del alcalde Rodas fue precisamente plantear claramente la eliminación de este tipo de formas de agresión a la ciudadanía. Y todos los elementos positivos que pudo tener la gestión del alcalde Barrera se fueron al piso, precisamente porque acciones de esta naturaleza le confrontaron con la ciudadanía en su conjunto. ¿Cuándo van a presentar esta demanda de inconstitucionalidad y seguramente tienen la expectativa de que sea tramitada y aceptada además? Naturalmente, porque se trata de la violación de principios constitucionales esenciales y tenemos una Corte Constitucional que, a diferencia de lo que ocurría hace 8 o 9 años, es una Corte que tiene la obligación de obrar en protección de las normas constitucionales. Se están haciendo los estudios correspondientes, esperábamos no tener que hacerlo, esperábamos que la sensibilidad de algunos concejales que se han manifestado claramente sobre la medida, como el caso de Fernando Morales o de nuestro colega famoso, claro, Bernardo Abad, hubiesen podido contribuir a una solución adecuada del tema, pero no lo hemos obtenido. Y en consecuencia estaremos en los próximos días formulando la demanda ante la Corte Constitucional para que se restituyan los derechos del conjunto de la ciudadanía y que esta nueva agresión a la ciudadanía, que es la rotación de los números, no siga asfixiando la vida de las personas. Son las expresiones del licenciado Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara, la Pequeña y Mediana Empresa, la CAPEIPI, pronunciándose respecto de esta restricción vehicular que a criterio de los sectores productivos tiene una afectación económica e impide la movilidad, la libre movilidad en la capital de la República. Licenciado Larrea, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, para mí es un honor estar con ustedes. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto en imagen a través de FM Mundo Live.